Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno y es un gusto estar en la clase semanal de la Palabra del Señor. Continuaremos con Juan, capítulo 5. Espero que tú recuerdes este pasaje. Jesús está en Jerusalén, en el estanque de Betesda, y hay una persona que no puede caminar. ¿Qué haría el Señor Jesús en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió con el paralítico? Pero ¿qué representa también este paralítico que fue sanado por el Señor Jesús? Y sobre todo, ¿qué sucedió en cuanto a la discusión que hubo por haber sido sanado en el día de reposo? Todo esto estaremos viendo en esta clase. Por lo general, mis amigos, siempre me gusta comenzar con algún chiste, alguna broma, que en esta ocasión no la voy a hacer, porque quiero que recordemos con mucho respeto a todas aquellas víctimas de los países de Turquía y de Siria que han sufrido, han muerto, y a todos los familiares que se han quedado sin ellos en aquella región del mundo por estos 3 sismos de alta magnitud. Los mexicanos sabemos lo que es sufrir sismos de ese tamaño, y también de que los edificios se caigan, pero muy sobre todo de que las vidas se pierdan. Algunos han estado comentando que, es que Turquía es un país musulmán, y yo quiero decirte que el Señor ama a todo el mundo. Es cierto que es un país que no está aparejado a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, son gente trabajadora, honesta, y hasta donde la luz les da. Ellos están creyendo de alguna manera en un Dios que los juzgará. Nuestra oración, en primer lugar, hacia Turquía es que el Señor les dé consuelo en lo físico a todas las personas que han padecido por estos 3 sismos, pero también que el Señor les haga ver la luz del Evangelio. Y ya que ellos ven a Yeshua como un profeta, que logren verlo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En esta ocasión me puse esta playera que es procedente de allá, de Turquía, un algodón muy suave, de muy buena calidad, hecho por artesanos muy sencillos, gente muy sencilla. Y con estas 2 cosas, trabajadores y sencillos y necesitados, quisiera yo dejarte y cerrar este comentario para que tú no pierdas la oportunidad de orar por ellos en favor de toda aquella región que está sufriendo. Vamos a nuestro estudio, Juan capítulo 5, Jesús en Betesda. Y dice allí el versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Aleluya! Si tú eres de una instrucción carismática o pentecostal, seguramente lo que te llamó la atención es el movimiento del agua, la sanidad y ese tipo de cosas. Dios hace sanidades, no solamente en un segmento de la cristiandad. Dios hace sanidades en todo aquel que Él ama y en todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos aquí este pasaje donde, si te fijas, Juan continuamente está hablando de las fiestas. Nos habló desde Juan capítulo 2, el 3, el 4, el 5. Está hablando Juan continuamente acerca de las fiestas. Y se le menciona aquí como la fiesta de los judíos. En ningún otro lado de la Biblia se dice la fiesta de los judíos. Y es que la Biblia no dice que sean la fiesta de los judíos. Momento, tú me estás diciendo, bueno, es que aquí en el Evangelio de Juan lo dice. Sí, ahí estamos viendo obviamente la mano del traductor. Porque cuando tú vas a Levítico capítulo 23, donde están establecidas las fiestas del Señor, sí,
las fiestas del Señor son del Señor. Las fiestas no son de un pueblo, de una etnia y mucho menos de una religión en particular. Las fiestas del Señor son de Él y su pueblo atiende a esas fiestas. Bueno, entonces dice que estaba cerca de esa fiesta, no nos dice cuál. Pudo haber sido la de Shavuot o Pentecostés, o pudo haber sido la de Yom Teruah o trompetas. Yo me inclino un poquito más a que esta fue por lo que vamos a ver en el capítulo 6, que también se menciona otra fiesta. Betesda significa, Bet es casa, es una palabra pero que tiene dos, Betesda. Bet significa casa y la segunda parte significa misericordia o gracia, casa de gracia o casa de misericordia. Y te voy a poner allí una imagen de una maqueta monumental que el día de hoy tú la puedes ver, tú puedes visitar allí Jerusalén, y esta maqueta está ahí en uno de los museos más importantes de la ciudad, y tienes tú ahí una vista del templo, de lo que fue el templo que Jesús conoció. ¿Sí? Ahí está al fondo el templo y junto a él están dos torres con unas como ventanitas, ¿verdad? Esas dos torres es un edificio romano, es la fortaleza Antonia, que es desde donde Roma tenía su cuartel general en esta región del mundo. Ahí estaba, de hecho allí en ese lugar se cree que fue el pretorio donde Jesús fue latigado por los soldados romanos. Pero un poquito abajo se encuentran dos cuadros con los techos rojos. Obviamente los techos son porque tienen teja. Y esos cuadros son los estanques de Betesda o el estanque de Betesda. Los arqueólogos han podido determinar con mucha precisión el lugar de esos estanques y allí estuvo Jesús en esta ocasión. Y se tenía pensado que cuando el agua de esos estanques se movía, si alguien se metía, bueno, pues entonces sería sanado. Pero quiero decirte, eso está dentro de la tradición hebrea, dentro de la tradición judía. No está escrito en ningún lugar de la Biblia. Dices, oye, pero está escrito aquí. Sí, porque hacen referencia a esta tradición. Pero si tú buscas en algún momento dónde está eso, pues no. Lo que sí podemos encontrar es que había un movimiento de aguas en Génesis capítulo 1, sí, en el día de la creación, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Había un movimiento, había aguas. ¿Y qué pasó en Génesis capítulo 1? La tierra fue ordenada después del caos en el que había. Y esto es lo que está a punto de ocurrir con este hombre que estaba enfermo. Pero ¿cuál hombre? Vamos a leerlo. Dice aquí en Juan capítulo 5, versículos 5 al 6. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Me llama mucho la atención que este hombre tenía 38 años de enfermo y que Juan los haya puesto así todos. Es muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Ahora, como sabemos que Juan no va a poner un dato simplemente por curiosidad, tenemos que buscar en la Biblia dónde está el número 38. Y eso lo encontramos en Deuteronomio. Acompáñame allí, Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Está Moisés narrando cómo fueron esos años en el desierto y dice así. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como el Señor lo había jurado. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí, te acuerdas de ese pasaje. Resulta que los llamados espías, no se llamaban espías, pero yo sé que así los vas a ubicar mejor. Los llamados 12 espías fueron a explorar la tierra y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron, no, imposible, hay gigantes, nosotros no vamos a poder. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, sí, ellos dijeron, sí vamos a poder porque Dios está con nosotros. En fin, el pueblo se inclinó a la mala noticia que dieron los 10 y entonces, a causa de eso, el Señor les dijo, bueno, pues ahora van a estar en la tierra 40 años. Para ese entonces, cuando los espías se metieron, se calcula que ya llevaban 2 años en el desierto.
Y era tan sencillo, ya iban a entrar, pero a causa de esa incredulidad, a causa de no querer creer en el Señor, el pueblo de Israel estuvo 38 años adicionales, exactamente el mismo tiempo que este hombre en Betesda estuvo enfermo. Así que a Jesús le llama la atención que haya estado enfermo 38 años. Ahora, este enfermo le contesta desde su necesidad y le dice, pues si tú me preguntas que si quiero ser sano, fíjate que no le dice si quiero, tan fácil que hubiera sido, ¿no? Le dice, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando el agua se agita, otro antes que yo, porque pues no puede caminar, otro antes que yo se mete y ese es sanado. Ahora quiero que pongas atención en esto. La Biblia no habla de que con ese movimiento de aguas en verdad la gente sanaba. Dios no lo estableció así, ¿sí? No hay aguas mágicas, ni benditas, ni cosas por el estilo. No hay. La Biblia no habla de ellas. Bueno, pero este hombre tenía la creencia que sí había. Es decir, aunque la Biblia no lo diga, él creía que sí había esa verdad de esa sanidad. Interesante. Pero cosa curiosa, no podía caminar. Y ¿sabes qué? En esta vida nosotros tenemos que caminar con el Señor. Cuando no podemos caminar es porque seguramente tenemos algunas cosas como las del pueblo de Israel o como las que este hombre enfermo tuvo. Una falta de fe, falta de confianza en lo que Dios te ha prometido, un no querer salirte de tus formas religiosas o lo que tú consideras que es la palabra de Dios, pero que en verdad no lo es. Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús. Juan capítulo 5, versículos 8 al 13, dice así. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí viene algo interesante, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y aquí tenemos que ver día de reposo. Era día de reposo. Yo recuerdo cuando mi hermano, el más pequeño, apenas él tenía 1 año de edad, yo tendría 12, fue sanado de epilepsia. Curiosamente, oraron por él un viernes por la tarde, que es cuando empieza el día de reposo. Y mi hermano fue libre. Nosotros no sabíamos ni qué día de reposo, ni no sabíamos absolutamente nada. Pero al día siguiente le dimos el reporte a la vecina que oró por mi hermano, una mujer que venía con toda su familia del sur de México, y leían la Biblia y creían en los milagros de Jesús. Y entonces le dimos el reporte y ella dijo estas palabras: bendito sea el Señor, porque el Señor es el Señor del día de reposo. No entendimos qué decía, pero nosotros estábamos contentos porque mi hermanito, al cual estaba enfermo y le daban esos ataques, se acabaron, no hubo más. ¿No se supone que esta es la actitud que debería de tener alguien cuando un enfermo en su familia es sanado? Imagínate ahí en Turquía que de repente alguien dice, aquí hay otra persona, y lo sacan, y después de muchos días, cuando ya nadie pensaba que hubiera vivos, sacan a la persona y está viva y se lo dan a sus parientes. Es para levantar las manos al cielo, es para alabar a Dios, es para que tú verdaderamente des gracias al Dios Todopoderoso por su misericordia, porque estás en Betesda, estás en la casa de la misericordia. Bendito sea el Señor. Sin embargo, hubo quienes no les pareció y dijeron, no te es lícito cargar tu lecho en día de reposo. Cuando tú revisas la Biblia, si efectivamente el día de reposo, cuando Dios lo instituyó, que lo instituyó desde el Génesis, existe la prohibición de cargar algo, te vas a encontrar con que esto no está. La alajá judía, alajá significa la forma de caminar o la forma de observar en la práctica los mandamientos de Dios. Eso es alajá. En la alajá judía se tienen 39 cosas prohibidas que hacer en Shabbat. Sí, 39 cosas. Una de ellas, tú las puedes revisar ahí en internet.
Una de ellas, según la página que encuentres, tal vez sea la última, es cargar cosas. Sí, no puedes cargar cosas según la halajá judía, pero según la palabra de Dios, no dice eso. Y entonces Jesús hizo esta sanidad en día de reposo y le dijo: carga tu lecho y vete a tu casa. El hombre agarró su catre, su lecho, lo que tenía para acostarse, porque acuérdate, era paralítico, y se fue feliz a su casa. Ahí es donde lo interceptan y le dicen: oye, pero que tú no sabes estas cosas. ¿Sabías tú que las religiones siempre ponen cargas que en la vida real, es decir, en la palabra de Dios, no existen? Esto es muy común, y no solamente en el judaísmo. Esto es muy común en muchos lugares donde se considera creyentes del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Donde hay creyentes en Jesús, también existen estas cosas. Por eso es muy importante que tú no te fíes de lo que unos dicen, otros dicen, porque a lo mejor puedes estar paralítico pensando en que se tienen que dar las cosas de determinada manera. Pero cuando vas a la palabra de Dios, la luz del Evangelio, la luz de la verdad, da en tus ojos y tú dices: wow, o sea que el amor de Dios, su misericordia están para nosotros. Jesús estaba actuando conforme a el verdadero entendimiento del día de reposo. Isaías 58 te habla del ayuno, pero a partir del versículo 11 en adelante te habla del día de reposo. Y oh sorpresa, ¿sabes qué es el día de reposo para el Señor? Un día de alegría, un día de descanso. Y dice allí: un día de fortalecer los huesos. ¿Qué hizo Jesús con este paralítico? Le fortaleció los huesos con esa orden que le dio. Y otra cosa, dice: de levantar los cimientos de esta generación. Es decir, es un día para levantar, nada de que no hay que cargarlo. No, la Biblia no dice esas 39 cosas. Es interesante que las conozcas, está muy bien. Sin embargo, tú tienes que conocer la palabra de Dios y regirte en base a ella, porque la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro único texto de fe y de conducta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo el otro día estaba oyendo que había personas de la cristiandad. Tú sabes, hay diferentes estilos de cristianos, ¿no? Y unos decían: no, es que se necesita ser así. No, es que se necesita orar de esta manera. No, es que necesitamos hacer esto. Necesitamos ir a tal parte. Oye, momento, ¿y la palabra de Dios dice todas esas cosas? Para tu sorpresa, para la mía, resulta de que hay muchas cosas en la religión que la Biblia simple y sencillamente no dice. Ahora, respecto a que Jesús es Señor de reposo, que no lo entendimos de esta persona, te quiero leer el versículo. Dice Marcos 2:27. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así fue como lo dijo esta señora que oró por mi hermano, pero no lo entendí. Y no lo entendí porque pues no tenía yo conocimiento de la verdad. Pero eso sí, teníamos mucho conocimiento de nuestra halajá cristiana, ¿verdad? Y por eso precisamente mi hermanito no podía caminar. Pero gracias a su misericordia, gracias a que nos encontramos con Bethesda en esa ocasión, mi hermanito pudo caminar, y hasta el día de hoy, ya con más de 40 años, él jamás ha vuelto a sufrir un solo ataque de epilepsia, totalmente declarada por escrito por los médicos. Ahora, quiero decirte que hasta donde estoy grabando esta clase, hasta donde sabemos, hasta donde la ciencia nos da, la epilepsia no se cura. Y yo puedo decir, a menos, ¿sí?, que el Señor Jesús diga: levántate y anda. Allí se cura todo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor sobre toda enfermedad. Oye, y si lo hace en día de reposo, Él es Señor del día de reposo. Te quiero leer este mismo pasaje de Marcos capítulo 2 versículo 27, pero en esta traducción del lenguaje actual. Escucha lo que dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. ¡Wow! Nuestro Señor Jesús es categórico. Él dice: yo soy el Señor del sábado, ¿vale? Yo soy el que se dice qué se puede hacer y no. No tu halajá judía, no tu doctrina cristiana, no. Soy yo el que tiene la interpretación correcta, dice Jesús,
de las Escrituras. ¿Quieres aprender? Ven a mí. ¿Quieres aprender? Ven a mí. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano, yo estaba leyendo la Biblia. Que por primera vez tenía yo en mis manos una Biblia, una copia para mí. Y cómo se iban cayendo esas vendas de todas las cosas que yo creía que eran verdad y que la palabra de Dios no decía que eran verdad. Y me fui topando con la verdadera palabra del Señor allí en las Escrituras. ¿Qué es lo que yo invito a que tú hagas? El paralítico representa sobre todo al pueblo de Israel. Me refiero a la casa de Judá. Sí, me refiero a la casa de Judá. Aquellos que se les dificulta creer, aquellos que se les dificulta, que tienen mucha alajá, mucho conocimiento, muchas cosas alrededor de la palabra. Sin embargo, se les dificulta creer. Y la pregunta obvia es para ellos es: ¿quieres entrar en la tierra prometida? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Obviamente la respuesta es sí, sí, sí. Jesús le hace esta pregunta el día de hoy a la casa de Judá. Sin embargo, absolutamente a todos, a Judá y la casa de Israel, nos está diciendo esto. Nos está diciendo: yo soy el Señor del sábado. ¿Sí? Yo soy el Señor del sábado. ¿Por qué? 3 razones. Juan 5:21. Porque así como el Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien yo quiero. Juan 5:22. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder. Y número 3, Juan 5:25. Una cosa es cierta, ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su Hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. 3 cosas: resurrección, capacidad de juicio y vida eterna. Y la pregunta es obvia. 3 cosas que hacen a Jesús único. Y la pregunta es obvia. ¿Hay alguien o alguna doctrina, alguna religión, alguna alajá, alguna doctrina, lo que sea, hay algo que pueda traer de entre los muertos a alguien? No, solo Jesús. Segunda cosa, ¿hay alguien que comprenda bien las Escrituras y tenga la capacidad legal y moral para decir si la vida de alguien es correcta o no, la de un país, la de una nación? No, solo Jesús. ¿Hay alguien que tenga todo el conocimiento, la experiencia y el poder de darle inmortalidad al ser humano? Esta es la tercera. Y la respuesta es no. Solo Jesús. Por eso es que Él es el Señor de todas las cosas. Porque solo Yeshua puede resucitarte el día que lo necesites. Solo Jesús puede juzgarte correctamente. Y solo Jesús puede darte la vida eterna, la inmortalidad. Cuando yo le decía una vez a una tía mía, y yo le decía: ¿a qué te aferras, tía? Porque ella se aferraba a su alajá en la cristiandad. Yo le decía: ¿a qué te aferras? Si delante de Jesús darás cuenta de tu vida y solamente delante de Él. Es muy importante que entendamos esto, que Jesús es el Señor del sábado. Ahora, si nosotros entendemos que Jesús es quien nos explica bien las Escrituras, entonces ¿cómo le hacemos para entenderlas bien conociendo a Jesús? Es muy sencillo. Al final del capítulo, Jesús les responde, porque empezó la discusión y Jesús les vuelve a decir otra cosa categórica. Dice Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no le creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? ¡Wow! Interesante. Fíjate que una de las alajá cristianas más difundidas es aquella que te dice que hay cosas del Antiguo Testamento que simple y sencillamente ya son obsoletas. Eso, al igual que las 39 prohibiciones en Shabbat, eso, al igual que existe un agua bendita, eso, al igual que muchas otras cosas, no está en la Biblia. La verdad, cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no existe ninguna parte de la palabra de Dios que esté obsoleta. Al contrario, es
Es todo lo contrario, es absoluta verdad. El Salmo 19, por ejemplo, dice que la palabra de Dios es perfecta, que permanece para siempre. En los profetas, allí en Ezequiel, hay una versión de Ezequiel que dice: no hay mandamientos antiguos ni obsoletos, todos son vigentes y para siempre. Y la pregunta es obvia: ¿cuántos son todos? ¿Cuánto es para siempre? Yo creo que todos son todos, y para siempre, pues ha de ser para siempre, ¿no te parece? Ahora, si tú dijeras, bueno, es que es del Antiguo Testamento, ¿qué dijo Jesús? El cielo y la tierra, lo que tú conoces, de lo que tú sabes, va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. La palabra de Dios es eterna, que permanece para siempre. La Biblia dice: marchítase la hierba, sécase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice: porque toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir y para preparar al hombre de Dios, a fin de que esté listo para toda buena obra. ¿Cuánto es toda la Escritura? Pues toda es toda. Toda es vigente, absolutamente toda. Si tú has estudiado un poco, te darás cuenta que hay muchísimos mandamientos y tú dirás: oh, pero es que son muchísimos. Mira, no te preocupes, un día a la vez, un mandamiento a la vez. Porque Jesús lo dijo claramente: si tú no le crees a Moisés, y Moisés se refiere a la Torá, a la ley. Si tú no le crees a Moisés, a la ley, si tú no estudias la ley, si tú no crees lo que está diciendo allí, ¿cómo me vas a creer a mí? Imagínate que tienes una plática con Jesús y le dices: Jesús, yo creo absolutamente en ti. ¿De veras? Sí, creo totalmente en lo que tú dices, enseñas, quién eres. Yo lo creo. Muy bien. Y ya leíste a Moisés, porque eso es lo que Jesús va a decir. Y si tú respondes de acuerdo a la teología cristiana más generalizada, que dice: bueno Jesús, lo que pasa es que hay cosas de Moisés que ya no aplican, ¿verdad? Que hay cosas de Moisés que ya están obsoletas. Entonces Jesús te dirá esto mismo: si no puedes leer a Moisés y creer en lo que él dijo, ¿cómo me vas a creer a mí? Los mandamientos de la ley de Dios son requisitos para conocer y para creer en Jesús. Conócelos, créelos, y no seas una persona que viva 38 años sin poder caminar. Mi nombre es José Moreno. Te espero en la siguiente. Dale clic a la campanita, comparte y suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.